nosotros estamos trabajando los tipos de textos y como habíamos visto, hay diferentes tipos, ¿no? Los textos narrativos, los textos descriptivos, los textos argumentativos, textos periodísticos, textos publicitarios, textos literarios, ¿no? Cuando hablamos de las obras literarias, de una poesía, de un ensayo, de una novela, etcétera. Ahora, yo quisiera que ustedes pongan mucha atención en este tema que nos permitirá abordar de una manera un poquito más profunda lo que son los textos académicos, ¿no? Como decíamos, los textos académicos se manejan, se trabajan en espacios universitarios, en espacios de intelectuales, en espacios de personas con un cierto nivel educativo que le permite realizar, redactar textos de una manera más organizada, más coherente, incluso con un lenguaje científico. El ensayo se puede clasificar en un ensayo crítico, en un ensayo filosófico, descriptivo, expositivo, bibliográfico, de argumentación, científico y literario. El bibliográfico, nos permite a nosotros hacer una revisión de diferentes textos, de diferentes libros, diferentes obras sobre una misma temática. Entonces, muchas veces estos textos bibliográficos sirven de orientación para muchas investigaciones científicas. Cuando nosotros vemos que se elabora una monografía, por ejemplo, un trabajo de fin de curso, debemos poner mucha atención en la selección del tema que vamos a trabajar. Nunca puede ser un tema muy amplio, nunca puede ser un tema muy abarcador. Siempre es preciso delimitar el tema que se va a trabajar. La elaboración del trabajo tiene que ser con una planificación. Siempre que vamos a realizar una investigación, un trabajo de fin de curso, de fin de carrera, se hace un cronograma incluso, muchachos, por tiempos, cuando vamos alcanzando los diferentes objetivos y siempre con una planificación, buscando la información tanto en libros como en revistas, como en memorias de eventos científicos sobre el tema que voy a tratar, también la información en la web, en las redes. Es muy importante, ahora se maneja mucho la información digital siempre y cuando ésta sea válida, ¿no? Sea confiable, no es cualquier cosa que encuentro en internet que puedo colocar como una base de investigación. También es importante, muchachos, depurar la información. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros hacemos una investigación, debemos cernir, entre comillas, la información. Y aquello que está de más, aquello que no interesa mucho, aquello que no tiene mucha relevancia, se va en el cernidor. Y lo que sí me interesa se queda acá arriba. Entonces, es muy importante que escojamos, vamos a decir con una palabra más popular, la información que sí me vale para mi investigación. También es importante, muchachos, reorganización de la estructura del trabajo. Al inicio tenemos un plan, pero cuando vamos caminando nos damos cuenta de que es posible a veces hacer algunas modificaciones, siempre con la orientación del profesor, del tutor, de la investigación. Es importante también, cuando hacemos una investigación, hacer un primer borrador. Nunca sale el trabajo ya final, elaborado, completo, sin fallas. En el camino vamos realizando una serie de borradores, muchachos, hasta que tengamos nuestro trabajo final, con correcciones, con revisiones, aumentamos información, retiramos información que a veces consideramos que está de más. Es importante hacer esa depuración, esa limpieza del trabajo. Es importante también que las correcciones se vayan haciendo paso a paso, de tal manera que no es un trabajo al final cansativo de que tengo que resolver todo el problema, sino que lo he ido haciendo en cada capítulo, en cada segmento de mi investigación. El trabajo debe ser revisado. Siempre hay que hacer énfasis en las citas bibliográficas que se han consultado, en los autores. Cuando nosotros hacemos una cita de un autor y hacemos una cita literal, de aquello que él dijo, de aquello que está en el libro, debemos hacer una distinción entre cuando nosotros hacemos la cita literal y cuando se parafrasea una cita. Parafrasear significa que yo leo esa cita, leo lo que ha dicho ese autor, pero yo lo interpreto de tal manera. Entonces yo tengo que escribir en mi obra, en mi trabajo de investigación, parafraseando a tal autor, dos puntos, tal cosa, lo que yo entendí. Pero si yo voy a citar a un autor y decir lo que él dice específicamente,
entre comillas, y debe ir citado en qué página, en qué libro yo retiré, de qué página y libro retiré esa información. Entonces, es muy importante una revisión de todo el material. Cuando nosotros elaboramos una tesis, cuando nosotros elaboramos un trabajo científico, miren aquí, es muy importante saber cuál es el tema que yo voy a trabajar, el título que le voy a poner a mi trabajo, plantear el problema. El problema puede ser planteado como una afirmación, tal tema voy a investigar, o como una pregunta también. Y la investigación, al final, cuando yo llegue a los resultados, esos resultados son la respuesta a la pregunta inicial que yo hice cuando comencé la investigación. Es importante tener objetivos claros. Siempre que se hace una investigación, hay un objetivo general que abarca todo lo que es mi trabajo de investigación y hay objetivos específicos, muchachos, 2, 3, hay gente que pone 4, pero lo que más se encuentra es 3 objetivos específicos que normalmente van a situaciones puntuales que yo quiero encontrar dentro de esa gran investigación que yo estoy haciendo y que me van a dar al final resultados también específicos. Es importante, muchachos, tener una hipótesis, una posibilidad, que es aquello que yo voy a investigar, aquello que yo voy a buscar, la metodología, cómo voy a trabajar, cuáles son los pasos que voy a seguir para llegar a mi objetivo. Es importante el marco teórico. Yo les decía, el marco teórico, en el marco teórico vamos a encontrar una serie de autores que han hecho una investigación sobre mi trabajo, a los cuales yo he accedido. He buscado esa información, he consultado, y es por eso que en la parte del marco teórico siempre aparece, según tal autor, según tal autor, esto se dice, según tal autor. Ahora, yo en base a todo lo que dicen esos autores, he hecho mi investigación y doy mi novedad científica, que es aquello que yo he investigado, yo he conseguido encontrar en esa temática. Es muy importante también, muchachos, hacer un resumen del trabajo que se realiza, programar, organizar la investigación, como les digo, un cronograma siempre es importante, por eso es que son pasos, momentos, ¿no? De la investigación. Incluso se trabaja con el calendario, quiere decir tantos meses para esto, 2 semanas para esto, 3 semanas para esta revisión. Siempre trabajar con el tiempo nos ayuda a organizar la investigación. Las fuentes de información pueden ser libros, pueden ser revistas, pueden ser estadísticas, pueden ser archivos de algunos documentos o sitios en Internet. En este sentido, cuando hablamos de los sitios en Internet, yo sí recomiendo y siempre nos han recomendado nuestros profesores eh, ver los sitios más confiables, sitios serios, no es cualquier información que viene en Internet que es válida y que es científica, ¿no? ¿Cuáles son las características de los reportes? El trabajo debe ser claro, debe ser conciso, debe ser un trabajo bien redactado, organizado, sin faltas ortográficas, sin faltas de coherencia, de sentido. Debe tener un orden lógico, es por eso que se trabaja mucho con el sentido, con la semántica del texto. Debe ser breve y presentar un estilo narrativo cuando hablamos de reportes, de lo que vamos presentando en la investigación. No necesariamente puede ser, es subjetivo, pero tiene también su dosis de subjetividad. La objetividad es aquello que se investiga, que se prueba, que se evidencia, que está ahí, que es. La subjetividad ya tiene que ver con algunas apreciaciones mías que yo puedo colocar en el trabajo, algunas interpretaciones, algunas consideraciones que yo puedo hacer sobre el trabajo, sobre el tema que yo estoy trabajando. La información debe ser veraz, debe tener fuentes serias, fuentes claras. No podemos trabajar considerando posibilidades, comentarios, ideas, sino elementos que sí me permitan sustentar argumentos que me permitan sostener la información, la investigación que yo estoy haciendo. Entonces, en este sentido, muchachos, vean cómo cuando se habla de un trabajo académico, es un trabajo serio, es un trabajo con elementos, es un trabajo que tiene que tener sus bases, es un trabajo que tiene que tener sumo, esencia, que debe ser verdaderamente algo que contribuya a sumar conocimientos, a enriquecer la ciencia que yo esté abordando, que yo esté desarrollando,
y debe presentarse de una forma responsable. Quiere decir, la información científica no es una información que puede ser producto de una suposición, de una intención, de un gusto, sino debe ser producto de un trabajo, de un proceso, de un camino, de una metodología para llegar a resultados que, lógicamente, como yo les había dicho en alguna clase anterior, nada en la ciencia está dicho y es verdad total. ¿Por qué? Porque en el camino se va descubriendo nuevas cosas, se va encontrando nuevas cosas. Entonces, es siempre en desarrollo. La ciencia no es una puerta cerrada, es una puerta abierta que nos permite estar constantemente en la búsqueda de nuevos conocimientos.